Buen día. Nuestro equipo está conformado por Stephanie Pérez, Viviana Rodríguez y Génesis Martínez. Nosotros les venimos a hablar de la pedagogía en la época colonial en Venezuela, Simón Rodríguez y Andrés Bello. La pedagogía en la época colonial en Venezuela. La educación en Venezuela durante la época colonial estaba a cargo de la Iglesia y de la corona española. Las enseñanzas se basaban en la religión católica y en la lengua española. Durante esta época no existía un sistema educativo bien establecido, es decir, que no era visto como algo fundamental y solamente la clase pudiente tenía acceso a ella y estaba controlada por la Iglesia y el Estado español para satisfacer sus intereses. Durante esta época el liberalismo europeo trajo grandes avances, fomentando la imprenta, pero aún así los campesinos seguían siendo analfabetas. En esta época surgieron varios ilustres con grandes aportes como Simón Rodríguez, Andrés Bello y Simón Bolívar, que hicieron varios aportes como por ejemplo sugerir que la educación fuera gratuita y obligatoria, darle más importancia a la educación, volverla menos discriminativa, de manera que todos tuvieran oportunidades. Y, por ejemplo, Simón Bolívar creía que la educación era fundamental para la emancipación americana. Sin embargo, durante la época de la independencia no hubieron grandes avances en materia educativa. Características de la educación en la época colonial. En Venezuela la educación estuvo fuertemente influida por los intereses de la corona española y de la Iglesia católica. Era religiosa y dogmática. Enseñaba cosas relacionadas con la religión católica y formaba ciudadanos que fueran leales a la corona española. Era elitista, es decir, que solamente la clase pudiente podía tener acceso a ella porque eran los únicos que podían costearla. Era basada en las humanidades. Centraban su enseñanza en lenguas como el griego, el latín, en la filosofía para formar ciudadanos que sirvieran como administrativos a la corona española. Memorización y repetición. Se centraba en memorizar textos y dogmas sin fomentar el pensamiento crítico ni la creatividad y falta de relación con la realidad. No se concentraban en las necesidades de la sociedad, sino que solamente se concentraban en formar individuos que sirvieran como administrativos para la corona española. Comparaciones con el sistema educativo colonial. El sistema educativo colonial tenía como objetivo formar ciudadanos leales a la corona española. Los contenidos que veía eran relacionados con la Iglesia y con las lenguas antiguas. El método que utilizaban era la memorización y la repetición, y el acceso estaba limitado solamente a las clases pudientes. Por otro lado, la pedagogía de Simón Rodríguez y Andrés Bello tenía como objetivo formar ciudadanos críticos y responsables comprometidos a formar un cambio. Como contenido, se adaptaban a las necesidades y el ambiente social. Como método tenían el aprendizaje participativo. Y como acceso querían una educación que fuera para todos, sin distinción de clases sociales. A pesar de las limitaciones del sistema educativo colonial, surgieron figuras que crearon nuevas ideas, como por ejemplo Simón Rodríguez, que desafió los paradigmas del sistema educativo colonial proponiendo que los estudiantes tuvieran un aprendizaje crítico y participativo, creando una pedagogía innovadora para cambiar la realidad. También como Andrés Bello, que propuso reformas para que la educación fuera no solamente humanista, sino también científica. Ambos pedagogos tuvieron grandes aportes y ayudaron a formar una educación más moderna que sigue siendo relevante hoy en día. Ok, ¿quién fue Andrés Bello? Este fue un destacado intelectual, poeta, educador y político venezolano, nacido el 29 de noviembre de 1781 en Caracas. Es considerado una de las figuras más importantes de la literatura y de la educación en América Latina. Estudió en la Universidad de Caracas y tras la independencia de Venezuela se trasladó a Londres en 1810, donde se relacionó con destacados pensadores de su tiempo. En 1829 se estableció en Chile, donde desempeñó un papel crucial en lo que fue la formación del sistema educativo del país. Fundó la Universidad de Chile y fue su primer rector.
Además, escribió una gramática de la lengua española, que tuvo un impacto significativo en lo que fue el estudio del idioma en América. Bello también se destacó por su obra poética y ensayística, abordando, temas como lo que fue la identidad latinoamericana y la cultura. Su legado perdura en lo que es en la promoción del pensamiento crítico y la educación en Hispanoamérica. Y es que Andrés Bello también falleció el 15 de octubre de 1865 en Santiago de Chile, dejando un importante legado cultural y educativo que aún se valora hoy en día. Dentro de los que son los aportes tenemos lo que es la educación integral, y es que Bello promovía una educación integral que no solo abarcara las ciencias y las letras, sino que también incluyera aspectos morales y cívicos. Su enfoque era formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad. También colaboró lo que fue la fundación del Colegio Federal de Caracas, y es que en 1827 Bello fundó este colegio con el objetivo de ofrecer una educación más accesible y moderna. Este establecimiento se convirtió en un modelo para otras instituciones educativas del país. Y es que también formó lo que es parte de la reforma educativa, y es que Bello abogó por reformas educativas que incluyeran la enseñanza de las ciencias naturales y sociales, así como el aprendizaje de idiomas y la promoción del pensamiento crítico. Y así tenemos lo que es el legado, y es que la educación y fundador de la Universidad de Chile fue por parte de Bello, y es que él fue pionero en la educación en América Latina. Fundó la Universidad de Chile en 1848 y promovió un sistema educativo que integraba la ciencia, las humanidades y la formación cívica, sentado en las bases para la educación moderna en el país. También hizo lo que fue la gramática de la lengua española, y es que es su obra más reconocida en el ámbito lingüístico, y esta es la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, que es 1847. Este texto no solo sistematizó el uso del español en América Latina, sino que también promovió una identidad lingüística regional, influyendo en el estudio y la enseñanza del idioma español. También hizo contribuciones a la literatura y el pensamiento latinoamericano, y es que Bello, como poeta y ensayista, él abordó temas como lo que fue la identidad cultural, la historia y la política de América Latina. Ok, dentro de sus ideas pedagógicas están algunas, como lo que fueron que la educación debía estar vinculada al trabajo, la universidad debía ser el centro de elaboración y propagación del saber, la universidad debía encargarse de la formación profesional y de la instrucción primaria, y que la universidad debía orientar la educación secundaria y vigilar lo que era la formación de los maestros. Y es que también, como otro dato, Bello fue maestro de Simón Bolívar y participó en el proceso de lo que fue la independencia de Venezuela. Para continuar con la pedagogía colonial tenemos al autor Simón Rodríguez, quien fue un ensayista, un filósofo, un educador venezolano muy importante porque marcó una era de ideales donde decía que la educación era una herramienta para salir de lo que era la burocracia y lo que existía en ese momento de la clasismo. Ahora bien, él nació en Caracas el 28 de octubre de 1769 y fallece el 28 de febrero en Perú. Sus restos fueron trasladados años después al Panteón de Caracas. Contrae matrimonio el 21 de junio a los 21 años de edad con María de los Santos Ronco. Por motivos desconocidos, él solamente se deja su apellido materno y se quita su apellido paterno. Su nombre completo es Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. Fue desterrado de Venezuela debido a su conspiración con Wally España, y también algo muy importante es que fue quien educó y gran amigo de nuestro libertador Simón Bolívar. En sus años finales, ya cuando él se va a Perú, trabaja y crea obras para el Mercurio, pero se pierden debido a un incendio. Ahora vamos a hablar sobre los aportes y legados que nos dejó Simón Rodríguez. Simón Rodríguez creía que para una educación, para la emancipación, es decir, para la liberación, él pensaba que la educación era una herramienta esencial para ser libres, para poder haber una transformación social.
Por su parte, la crítica al sistema colonial debido a las clases. Solamente había un grupo quien recibía la educación, mientras otro era marginado, no era educado. Quien tenía los recursos era quien podía acceder a la educación. Se creía en ese entonces que la educación era prestigio. Por lo tanto, también pensaba vinculación entre educación y trabajo. Él pensaba que la educación era importante que se vinculara con las actividades reales que se hacen en la vida cotidiana, en el trabajo, en lo que se va a realizar, más allá de solamente aprender y aprender, cosas que muchas veces no son necesarias o que nos utilizan. La pedagogía activa. Él pensaba que debía ser participativa, que debería a los niños preguntar, que debía estar ese conocimiento activo en los niños y con la facilidad de no solamente recibir, sino también dar. Y entonces, por eso es que uno de sus pensamientos dice que los niños preguntones hacen las cosas porque entienden y hay una razón, y no nada más porque hay una autoridad quien se los impone. Por otra parte, durante esta época se afianza la necesidad de conocer que el labor del docente no solamente enseñar letras, sino también valores, cultura, entre otras cosas que son importantes para el crecimiento de los niños. Los aportes con los que contamos en esta hora. Ahora bien, tenemos las ideas y contribuciones, que son: la educación debe ser popular, debe crear hábitos que sean para edificar, que sea para inclusión social, que esté dirigido a un nuevo orden social, dirigido a que tiene que ser de forma verbal y conferencial. Mientras que entre sus obras destacadas se encuentran las contribuciones que nos dejó son reflexiones sobre los efectos que vician las escuelas de las primeras letras. Tenemos también, entre otras, Inventamos o erramos, el de partidos, Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por sus amigos de la causa social. Todas estas obras contribuyeron a un nuevo pensamiento, a una nueva educación, a una nueva forma de mirar las cosas y de que la educación es un arma importante para conseguir la liberación. También dice que, amante de la libertad y la justicia, convencido de la necesidad de la conquista de América por medio de las ideas, de educar para la libertad y de formar ciudadanos por medio del saber. Estaba firmemente, creía que para poder crear ciudadanos ejemplares debían estar educados. Como conclusión, todo lo que hemos visto de la pedagogía colonial, basada en un pensamiento de la iglesia, del clasismo, de todo ese proceso, ambos autores, tanto Andrés Bello como Simón Rodríguez, son importantes porque demostraron otra cara de la moneda y dejaron un legado muy importante que ha marcado la educación hasta ahora, de pensar de manera diferente, de que la educación es popular, es para todos, de que la educación debe ser de forma participativa, de que no es solo dar, sino también recibir, y de que los niños aprenden, pero nosotros también, como docentes, aprendemos de ellos. Y una educación que está basada más en la comunidad y la necesidad de su cuerpo.